Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en esto que es En Sorbo ABC, su temporada 13. Los saluda Juliana Castro y junto a Marisol vamos a estar cubriendo este magnífico episodio, ya que vamos a estar abordando información relevante acerca del uso de las buenas tecnologías. Marisol, la verdad yo no conozco a alguien que me haya dicho alguna vez, yo nunca he utilizado Instagram, Facebook o Twitter o WhatsApp. Realmente todos alguna vez de nuestra vida hemos utilizado eso, lo que son el uso de las tecnologías, ya que conforman un componente muy bueno dentro de la sociedad, ¿no es así? Así es, Juliana. Definitivamente el uso de las nuevas tecnologías nos ayudan a facilitarnos nuestra vida cotidiana. Pero déjenme platicarles que además de estar tocando este interesante tema, les tenemos una sorpresita a todos ustedes. A lo largo de este episodio vamos a estar teniendo invitados especiales que nos van a estar acompañando. ¿Quieren saber quién es? Pues no se despeguen, quédense aquí con nosotros para que conozcan a esos invitados. Y recuerden que están viendo En Sorbo ABC, temporada 13. ¿Se han preguntado cuántas veces al día consumimos información falsa? Bueno, el día de hoy les tenemos una cápsula muy interesante en la sección Actívate, acerca de la desinformación. Hoy en día tenemos acceso de manera casi ilimitada a la información. Las redes sociales se han convertido en la fuente principal de esta para muchos. Cientos de personas pueden escribir en ella, dado que son plataformas accesibles para todo el público. Por la cantidad de usuarios activos y el mal uso que se le da, provoca que la desinformación tome un papel importante. Los rumores son una fuente obvia de desinformación. Impactan de manera directa en el receptor. Aprende a analizar la información obtenida y ten en cuenta que no todo lo que llega a tus oídos es cierto. Con la intención de mantenernos informados, los medios de comunicación pueden convertirse en una fuente de desinformación. ¿Pero por qué? El simplificar noticias complejas o sacar a la luz temas polémicos brindan información poco precisa, sin la necesidad de ser falsa, pero al ser información tan escasa, se presta a ser manipulada. Solemos dar por supuesta la veracidad de la información que consumimos, a menos que exista un motivo fuerte que nos haga dudar. Combate la desinformación. No difundas información falsa con el fin de negarla, solo refuerzas la mentira. El silencio es lo mejor para contrarrestar la falsa información. Si no estás seguro de algo, investiga antes de difundir. Niega la información, pero con bases sólidas. Ahora vamos a ver una pequeña entrevista con la conferencista Geisha González. Para prevenir la desinformación en redes sociales, es importante ser un consumidor más crítico. Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad ver si una amiga o una tía o una abuela está poniendo una información que es falsa y decirles en ese mismo medio, no creo que esto es verdad. Porque lo que haces es dos cosas. Tú como persona le estás diciendo a tu amiga con la que confía que esto tal vez no es verdad, pero también con tu comentario le estás diciendo a las personas que vean esta pieza de información que deberían ser más críticas, porque ahora tienen dos opiniones. Tienen la que piensa que es verdad y la que piensa que no es verdad. Entonces ahí es que las personas pueden empezar a ser más críticas. No creo que la desinformación es más efectiva en las personas mayores que las jóvenes, porque la desinformación no discrimina. La desinformación no está buscando un grupo específico para afectar. Los mensajes cambian. Y tampoco la desinformación discrimina en educación, de tu trabajo, dónde vives. Una persona que es menos educada no
es la única que va a caer por la desinformación. Todos podemos ser afectados. Desinformación es como un virus. Las campañas de desinformación no son nuevas. Las herramientas por las cuales ahora se hacen más efectivas son lo nuevo, ¿verdad? Ahora pensaremos 2 veces antes de difundir o de crear información, ¿no? Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Recuerda que esto es Actívate. Hasta la próxima. Seguimos con más de Sensor UABC detectando los quehaceres universitarios. Y el día de hoy me siento muy contenta y muy afortunada de poder estar aquí con una gran personalidad que ustedes ya conocen porque ya estuvo participando en una temporada pasada. Orozco, ¿cómo te sientes de estar nuevamente aquí con todos nosotros? Bueno, Juliana, la verdad me siento muy feliz de estar de nuevo aquí frente a cámara. Pero ¿sabes qué? Mejor hablemos de esto después, ya que ahorita tenemos una sección muy interesante que es lo que debes de saber. Y en esta sección vamos a hablar de lo que es el hombre en la luna. Así que vayamos a ver lo que estas chicas tienen preparadas para nosotros. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. El 20 de julio de 1969, la misión espacial estadounidense Apolo 11 aluniza por primera vez en la historia de la humanidad. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9. El 16 de julio de 1969, por la mañana, una fuerte llamarada roja del cohete Saturno V impulsó la nave al espacio desde la plataforma LC-39A y lanzado a las 13 horas con 32 minutos, tiempo universal coordinado del complejo del Cabo Kennedy en Florida, Estados Unidos. Se le conoce la misión oficialmente como AS-506. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin Jr., de 39 años, el piloto del módulo lunar LEM, apodado Buzz, Michael Collins, de 38 años, y piloto del módulo del mando. El domingo 20 de julio, la nave espacial Columbia estaba dentro de la órbita lunar. Los astronautas Buzz Aldrin y Neil Armstrong se dirigieron al Eagle, el cual era el módulo lunar. Finalmente, el Apolo 11 consiguió con éxito su misión al aterrizar su LEM en el Mar de la Tranquilidad. La misión, la cuarta de la serie de vuelos tripulados Apolo, inicia la exploración humana en la Luna. Los astronautas recorren el terreno por más de 2 horas, recogiendo 22 kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares, e instalando instrumental científico para la detección de sismos, partículas solares y un reflector de láser. Plantan también una bandera norteamericana y una placa que dice: aquí llegaron a la Luna hombres del planeta Tierra, julio 1969 después de Cristo. Venimos en paz en nombre de toda la humanidad. La misión, de 8 días de duración, concluye con el regreso de los astronautas a la Tierra. Apollo 11, signing off. There goes the first astronaut. Up in the village unit. Up in the village unit. Dr. Cormetier slides it open, and here they come. Here they come, the 3 astronauts, Armstrong, Aldrin, and Collins. Esto fue lo que debes de saber. Nos vemos en la próxima. Gracias por continuar con nosotros en Sensor UABC. Como les habíamos mencionado anteriormente, hoy tenemos 2 invitados especiales. Ya conocieron a uno de ellos. Ya es momento de conocer a nuestro segundo invitado especial. Este se trata nada más y nada menos que de nuestra querida directora Lilian Llamas. Lilian, un placer tenerte con nosotros. Platícanos tú que debes de saber todo acerca de este programa. ¿De qué se trata la cápsula que sigue? Bueno, la siguiente cápsula es nada más y nada menos que cómo protegerte del clima. Chagoya nos trae este material hermoso para poder protegernos del sol, que no nos dé cáncer, los rayos UV, etcétera. Así que vamos con ella en esto que es Sensor UABC, temporada 13.
Hola amigos de Sensor UABC, yo soy María Chagoya y esto es A Ciencia Cierta. Sabemos que últimamente los niveles de calor han sido muy elevados, por lo cual hoy traigo para ti unas sencillas medidas que puedes tomar para protegerte del sol. La sombra, las gafas de sol, las prendas de vestir y los sombreros son la mejor protección. Además, es necesario aplicarse una crema con filtro solar en las partes del cuerpo que quedan al descubierto, como el rostro y las manos. Punto número 5. Punto número 1. Evitar la exposición solar en las horas centrales del día. Los rayos UV solares son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Tenga especial cuidado con la exposición del sol durante esas horas. Número 2. Tenga en cuenta el índice UV. Este importante dato le ayudará a planificar sus actividades al aire libre para evitar la exposición excesiva a los rayos del sol. Es necesaria protección solar siempre que el índice UV prevea niveles de exposición de moderados a altos. Por ejemplo, un índice UV de 3 o superior. Punto número 3. Aproveche las sombras. Póngase a la sombra cuando los rayos UV sean más intensos, pero no olvide que los árboles y las sombrillas no protegen totalmente contra la radiación solar. Punto número 4. Use ropas que protejan. Un sombrero de ala ancha protege debidamente los ojos, las orejas, la cara y la parte superior del cuello. Las gafas de sol con un índice de protección del 99 a 100% frente a los rayos UV reducen considerablemente los daños oculares debido a la radiación solar. Las prendas de vestir holgadas y de tejido tupido que cubran la mayor superficie corporal posible también protegen contra el sol. Utilice cremas con filtro solar. Aplíquese una crema protectora de amplio espectro con factor de protección igual o superior a 30. Extiéndala generosamente sobre la piel expuesta y repita la aplicación cada 2 horas o después de trabajar, nadar, jugar o hacer ejercicio al aire libre. Punto número 6. Evite las lámparas y las camas bronceadoras. Las lámparas y las camas bronceadoras aumentan el riesgo de cáncer en la piel y pueden dañar los ojos si no se usan a protección. Debe evitarse completamente su uso. Punto número 7. Proteja a los niños. Los niños suelen ser más vulnerables a los riesgos ambientales que los adultos. Cuando estén al aire libre hay que protegerlos de la exposición de los rayos UV, como ya se ha explicado. Los bebés deben permanecer siempre a la sombra, así que no olviden comprarse sus bloqueadores solares para este verano. Yo soy María Chagoya y esto fue A Ciencia Cierta. Probablemente a esta hora ya sienten un poco de hambre. Siéndoles sinceros, yo también ya siento que el estómago me está gruñendo. Y para los que no saben, yo antes practicaba varios deportes y algo que me gustaba mucho de los torneos era que había food trucks y había comida por doquiera. Había hot dogs, había hamburguesas, había incluso chuleta y era algo que por lo que me gustaba ir a jugar. Pero dime, Lili, ¿a ti te gusta esta costumbre de los food trucks? Bueno, normalmente los food trucks sé que comenzaron en Los Ángeles, en San Diego, en toda aquella zona norteamericana, y ya con la cercanía que tenemos por la frontera se están viniendo hacia acá, y justamente Ana y Anita nos tienen esta cápsula sobre el Food Truck Fest 2018. ¿Qué te parece si nos seguimos aquí antojando la comida que nos van a presentar a estas chicas en esto que es Sensor UABC, temporada 13? El día de hoy nos encontramos aquí en el estacionamiento del Estadio Caliente, ya que está teniendo lugar un gran evento que está a cargo de alumnos de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC. Pero qué tal si mejor vamos a ver un poco de lo que nuestros compañeros hicieron para todo el público que vinieron hoy aquí. Bueno, antes que todo quiero agradecer por estar aquí presente acompañándonos en este evento que se está llevando a cabo en este día por los alumnos de la licenciatura de gestión turística. Es un honor para nosotros que estén aquí y puedan disfrutar un poco de lo mucho que hacemos en nuestra carrera. Las 2:12 de la tarde de este domingo 10 de junio declaramos formalmente inaugurado esta 4ª edición del Food Truck Fest. ¡Fuerte el aplauso! Hola, buenas tardes, soy Deyanira Moreno.
este evento Food Truck Fest? Bueno, este es un evento gastronómico que tiene como finalidad resaltar la variedad gastronómica que ofrecen los distintos food trucks de la ciudad de Tijuana. Este evento es con fines académicos. Tiene la finalidad de resaltar toda aquella variedad gastronómica que nos traen los food trucks. Tenemos alrededor de 20 food trucks con nosotros y son 5 bandas locales, la cual está entre Desiertos, Aníbal, Way Home. Hacemos un stand-up de comedia que va a estar Víctor Stutzman. Además tenemos entretenimiento para jóvenes y niños, que es el trompo y bubble soccer, donde se pueden divertir. Hola, mi nombre es Daniel y venimos nosotros de Ecatepec. Lo que nosotros damos son quesadillas estilo Ciudad de México. Es a base de masa, un toque de pasote y van fritas. Nuestra especialidad es la flor de calabaza, huitlacoche y la de 3 quesos, que es la que más se nos pide. Buenas tardes, chicos, bienvenidos al Food Truck Fest 2018. Mi nombre es Mayla Cortés, vengo de parte del Food Truck. Estamos ubicados en Tecate, Baja California. Lo que más se nos vende o por lo que más nos conocen todos los chatos guapos, que son nuestros número 1, por los cuales estamos trabajando y seguimos aquí, es la costilla truck. ¿Qué es la costilla truck? Es un pedazo de costilla en barbecue preparado aquí en el troque, en una cama de papas con un pedazo de elote. Así que si tienen chance de venir, échense la vuelta, chatos, y como siempre, a sus órdenes, jefe. Y bueno, este ha sido un episodio más de la sección de visita. Quisiera recordarles el gran esfuerzo que realizaron los alumnos de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC. Hay que recalcar que este evento gastronómico es muy grande y fue organizado por ellos. Recuerden que están en un episodio más de Sensor UABC, temporada 3. Continuamos con más de Sensor UABC. Mónica y Santiago son quienes conforman el equipo de foro. Durante las vacaciones se esforzaron mucho para traernos esta miniserie de bandas locales y el día de hoy se acaba esta serie, ya es el último episodio, así que vamos a ver de qué trata la siguiente en esto que es Sensor UABC, temporada 13. Amigos, sean bienvenidos una vez más a Foro. ¿Recuerdan que en nuestro episodio anterior les presentamos algunas bandas que pudimos conocer? Bueno, el día de hoy nos enfocaremos más en una de ellas. Tuvimos la oportunidad de platicar con un integrante de la banda Jardín. Nos cuenta cómo es que surgió este proyecto y su experiencia en este viaje que está emprendiendo con sus compañeros del grupo. Esperemos que disfruten de esta cápsula que preparamos para ustedes. A continuación, les presentamos a Jardín. Jardín es una banda de pop psicodélico originaria de Tijuana, Baja California, integrada por 6 personas. Mi experiencia con la música fue, yo creo, desde que era muy chiquito. Mis papás me inculcaron mucho esto de la música. Mi papá es pianista, siempre hubo música en la casa, desde cri-cri hasta cosas clásicas. Después me alejé un poco de la música y como en mi adolescencia lo retomé. Empecé a tocar la guitarra y cosas así como típico adolescente. Un día, por cuestiones del destino, me invitaron a tocar a una banda que se llama Ramona. Ahí fue cuando di mis primeros pasos como músico. Salí de ahí y en cierto punto medio lo olvidé hasta que un amigo, el baterista de Jardín, Brian, me invitó a un proyecto. Me dijo, oye, que estamos empezando un proyecto que se llama Jardín, no sé si te interese tocar la guitarra. En ese entonces Jardín no podía conseguir baterista porque a él le interesaba tocar con nosotros y pues Brian optó por empezar a tocar la batería sin siquiera más o menos tener una noción tan desarrollada de ello, pero en realidad cuando Jardín empezó nadie sabía hacer nada y todos empezamos a crecer junto con el proyecto. Jardín surgió creo en 2013, algo así. Empezó con Gabriel, Marco y Charlie. Así fue como empezó el proyecto. Después de ahí se fueron integrando, más o menos empezó a agarrar sentido en el proyecto el nombre de Jardín, de que
éramos todos de gustos diferentes, de backgrounds diferentes, pero al final haciendo algo en común y conviviendo en el mismo espacio sonoro y físico. Pues más que nada yo creo que cada proyecto es para reflejar quién eres, lo que te gusta y las cosas que vives el día a día. Creo que si todo este tipo de cosas se proyecta sin ser en realidad parte de tu esencia, no se logra de una manera exitosa. Siempre cuando las cosas se hacen de manera intuitiva y quizás sin ni siquiera esperar nada a cambio es cuando sale mejor. Cuando nosotros empezamos Jardín, no teníamos ni siquiera la idea de cómo iban a resultar las cosas, simplemente nos salió la oportunidad de grabar un disco, dijimos, ¿qué onda? Hay que juntar lana para grabarlo, y lo hicimos, simplemente lo subimos a internet, obviamente todo con ganas de querer hacerlo bien. Yo siempre lo he dicho con mis compañeros, de que todo lo que hagamos lo teníamos que hacer para cuando nuestros hijos lo vean algún día, se sientan orgullosos y no tratar de no dar tanta pena. Así que lo tratamos de hacer lo mejor que pudimos y al parecer tuvo un poco de resultados. Sino también en diseño. Digo, gracias al mundo de la música me convertí en diseñador, porque de hecho empecé a moverle a Illustrator y a Photoshop cuando tenía 18, 17, y estábamos organizando eventos y no teníamos quien nos diseñara cosas, y yo dije, pues tengo una computadora y puedo descargar estos programas y no sé usarlos, pero sobre la marcha fui empezando a hacerlos, pero siento que la música me trajo parte de cosas de nivel profesional y personal. También el hecho de tener un equipo de personas y saber trabajar con 6 personas, incluso a veces hasta más, creo que me ayudó un montón en mi madurez como persona. También el hecho de poder organizar eventos y esas cosas te ayuda a crecer y a no tomarte las cosas a la ligera. Simplemente con planeación y organización puedes lograr hacer muchas cosas. Creo que el hecho de poner el corazón en algo sin recibir nada a cambio es algo que es lo que más te deja. Creo que cualquiera que esté viendo este video debería, si no está haciendo las cosas por estudiando su carrera porque en realidad siente una pasión por ella, debería reconsiderarlo, porque por más dinero que tengas al final, eso se va. Impresionante conocer la experiencia de un músico, ¿no lo creen? Con esto damos por finalizada nuestra miniserie musical. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó descubrir a estos talentosos chicos? Ahora que afinaron sus gustos musicales, podrían recomendar a sus amigos estas opciones que les mostramos y a su vez difundir el talento que surge desde la ciudad de Tijuana. Síguenos sintonizando. Esto fue Foro, la sección artística y cultural de Sensor UABC. El mundial ha comenzado, las quinielas están cobrando, los goles se están metiendo y las selecciones están jugando. Después de que México perdió devastadoramente contra Holanda en Brasil 2014, ha dado un sorprendente partido contra Alemania en este mundial. Pero vayamos a ver lo que nuestra sección de marcador tiene preparado para nosotros, ya que hablaremos sobre la historia del mundial. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. En estas fechas tan esperadas y emocionantes, es propicio conocer el origen del Mundial. Acompáñanos.
datos, qué interesante, ¿no te parece? Esto fue todo por Marcador. Hasta la siguiente. Continuamos con más de Sensor UABC, pero lamentablemente hemos llegado al final de esta gran programación, no sin antes agradecer a todo nuestro público por habernos sintonizado y habernos acompañado el día de hoy, y al igual a nuestras dos personalidades que estuvieron con nosotros a lo largo de este programa. Orozco, la gente ya te conoce, ya reconoce tu rostro, estuviste participando como conductor en la temporada pasada, pero nos gustaría saber si te gustaría lanzarte en la temporada 14 como conductor oficial. Bueno, Juliana, la verdad sí lo estoy considerando, debido a que, como tú ya dijiste, en la temporada pasada yo fui capsulista y en esta temporada me tocó ser editor general y camarógrafo. Y claro, pues una temporada más no hace mal a nadie, y creo que me ayudaría no tanto a conseguir más protagonismo, sino a ganar más experiencia, ya que me ayuda a pasar por los diferentes niveles que es aquí en Sensor UABC, y pues gracias a eso puedo tener, pues como dije, mayor experiencia y pues tener mayor preparación para el ámbito laboral. Verdaderamente nos gustaría verte la siguiente temporada como conductor. Marisol, tú tienes de tu lado a Lilian. Así es, Juliana. Tenemos a nuestra querida directora que nos estuvo acompañando a lo largo de este episodio. Definitivamente creo que esta es tu primera vez conduciendo. ¿Cómo te sentiste al estar compartiendo cuadro con nosotros? Y si te animarías más adelante también participar como conductor oficial del programa. Bueno, yo no fui como Orozco, yo me brinqué completamente, me fue la dirección. Pues realmente me sentí bien, es probarme que puedo realizar otras cosas, no nada más dirigir a un equipo, sino también estar conduciendo aquí con ustedes. Ya me dirán cómo lo hice, pero también es una forma para mí de ponerme en sus zapatos, de ver, ya puedo entenderlas un poco mejor, ya no exigirles tanto y demás, ya soy más comprensiva, y pues así estuvo la cosa, a ver qué se viene más adelante. Yo creo que todavía me seguiré quedando detrás de las cámaras dirigiendo el equipo, pero ya me probé a mí misma que soy capaz de también conducir un programa. Gracias, Lilian, por haber estado con nosotros. La verdad es que estas oportunidades que nos brindan de compartir cuadro con ustedes es una experiencia increíble, pero no se les olvide que también ustedes allá en casita, agradecer por estar acompañándonos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por el canal de Síntesis TV y los miércoles a las 11 de la mañana en su repetición. Juliana, ¿nos puedes recordar las redes sociales? Así es, Marisol, recordarles que tenemos nuestra plataforma oficial de YouTube, además tenemos Facebook, Twitter, Instagram, para que estén en contacto con nosotros y nos sigan a través de las redes sociales, que es precisamente de lo que se estuvo hablando, de lo que se estuvo abordando también en esta programación. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13.